Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos aquí para traerles un vídeo que honestamente nos ha tocado mucho el corazón preparar. Como muchos de ustedes ya sabrán, o habrán intuido por el título que ven en pantalla, hoy vamos a hablar sobre un momento que ha conmocionado y emocionado a muchísimos fans alrededor del mundo, la despedida de Kerem y Yandé en el aeropuerto. Sí, sabemos que puede sonar un poco dramático, pero créannos, los eventos y las emociones que rodearon esa despedida fueron tan intensos que de verdad te harán llorar. Vamos a desglosar todo lo que sucedió, las razones detrás de esta separación, y sobre todo, el impacto que tuvo en la comunidad de seguidores. Antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense porque la historia de Kerem y Yandé en el aeropuerto es una montaña rusa de emociones. Vamos a empezar por el principio. Para quienes quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, conocidos mundialmente por su química espectacular en la serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Me robaste el corazón. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Durante las grabaciones y después, los rumores sobre una relación real entre ellos no se hicieron esperar, y aunque al principio fueron cautelosos, con el tiempo se hizo evidente que lo que compartían era algo especial. Sus fans, el famoso Hanker, vivían cada momento de su relación con una ilusión increíble. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, era analizada y celebrada. Eran, sin duda, una de las parejas más admiradas y queridas del espectáculo. Pero como suele suceder en la vida y en el mundo de la fama, las cosas no siempre permanecen estáticas. La noticia de su separación, que llegó relativamente de repente, fue un golpe duro para sus seguidores. Y fue justo en este contexto, tras meses de especulaciones y finalmente la confirmación de su ruptura, que se vivió este momento desgarrador en el aeropuerto. Imaginen la escena, un aeropuerto bullicioso, lleno de gente yendo y viniendo, pero en un rincón específico, una multitud de fans, cámaras y dos personas que a pesar de su separación, aún mantenían un vínculo visible. Kerem y Yandé, según los informes y los vídeos que circularon en ese momento, se encontraron en el aeropuerto, presumiblemente para despedirse antes de que uno de ellos emprendiera un viaje. Lo más conmovedor de esta situación no fue solo el hecho de que se despidieran, sino la forma en que lo hicieron. A pesar de que su relación romántica había terminado, la amistad y el respeto que se tenían parecían intactos. Se dice y se ve en las pocas imágenes que salieron a la luz, que fue una despedida muy emotiva. Hubo abrazos, palabras en voz baja y sobre todo, miradas que lo decían todo. No era el adiós de dos extraños, sino el de dos personas que habían compartido algo muy profundo, y que ahora debían seguir caminos separados, pero con la certeza de que de alguna manera, seguirían estando presentes en la vida del otro. Los fans que estuvieron presentes describieron la escena como increíblemente triste pero también hermosa. Vieron a dos personas maduras, lidiando con una separación, pero mostrando una dignidad y un cariño que conmovió a todos. Las lágrimas no eran solo de tristeza por la ruptura, sino también de la comprensión de que a veces, el amor toma diferentes formas, y que el final de una etapa no tiene por qué significar el fin de todo. Para muchos, verlos despedirse con tanta clase y afecto fue una lección de cómo manejar las relaciones que terminan. Los medios de comunicación y las redes sociales explotaron con esta noticia. Los vídeos y las fotos de la despedida se viralizaron al instante. Los comentarios de los fans reflejaban una mezcla de tristeza, comprensión y admiración. Muchos expresaban su dolor por la ruptura, pero a la vez reconocían la madurez y el cariño que Kerem y Yandé demostraban. Las teorías sobre el motivo de la separación, como siempre, eran muchas, pero lo que quedó claro para la mayoría fue que, a pesar de todo, existía un fuerte lazo entre ellos. La situación nos recuerda que, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas reales con sentimientos reales. Ver a actores tan queridos y a una pareja que tanto habíamos apoyado pasar por un momento tan íntimo y difícil, nos conecta con su humanidad. No es solo el fin de una historia de amor para la pantalla, sino también el final de un capítulo en sus vidas personales, y eso, para los fans que se habían involucrado. Emocionalmente es algo que duele.
Por otro lado, esta despedida también se convirtió en un símbolo para muchos de sus seguidores. Demostró que es posible terminar una relación de forma respetuosa y cariñosa. Fue un ejemplo de que aunque el amor romántico haya llegado a su fin, el cariño, la amistad y el apoyo mutuo pueden perdurar. Para muchos esto fue un consuelo, una forma de ver el lado positivo incluso en un momento de tristeza. Ahora, analizando más a fondo el impacto, ¿por qué una despedida en un aeropuerto puede ser tan emotiva? Creo que tiene que ver con la vulnerabilidad que se percibe. Ver a personas que admiramos, que a menudo vemos en roles perfectos o carismáticos, en un momento tan humano y personal, nos conmueve. Además, el contexto de una despedida, el acto de decir adiós, siempre lleva consigo una carga emocional importante. Es la confirmación de un final, de un cambio y eso, naturalmente, evoca sentimientos. Los fans que se apostaron en el aeropuerto para despedir a Kerem y Hande, demostraron la lealtad y el cariño que sentían por ellos. Muchos fueron testigos directos de las lágrimas, de los abrazos, de las últimas palabras compartidas. Y aunque esos momentos fueron privados en su esencia, la presencia de los fans y la posterior difusión de las imágenes nos permitieron ser testigos de un fragmento de esa emotividad. En resumen, lo que vivimos en ese aeropuerto fue la despedida de dos personas que habían marcado la vida de millones de fans. Fue la confirmación de que su historia de amor, tan aplaudida en la pantalla y en la vida real, llegaba a su fin. Pero más allá de la tristeza, fue también una muestra de madurez, de respeto y de cariño. Fue una despedida que, aunque te haga llorar, también te deja una sensación de admiración por la forma en que manejaron un momento tan delicado. Llegamos al final de este vídeo y como hemos podido ver, la despedida de Kerem y Hande en el aeropuerto fue un momento cargado de emoción, de significado y de reflexión. Hemos hablado de cómo su historia cautivó al mundo, de la intensidad de su relación y de cómo su separación, y la forma en que se despidieron, tocaron las fibras más sensibles de sus seguidores. Fue un evento que a pesar de la tristeza intrínseca de una ruptura, también nos dejó una lección sobre el respeto, la amistad y la dignidad en las relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí en este vídeo. Sabemos que fue un tema un poco agridulce, pero creemos que es importante hablar de estos momentos que, aunque nos entristezcan, también nos enseñan y nos conectan como comunidad. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta despedida. ¿Les conmovió? ¿Creen que manejaron la situación de la mejor manera? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra increíble comunidad y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.